Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tema número 15 del volumen 2 de la nueva vida en Cristo. El tema de hoy se llama Más sobre el futuro. Si Dios lo permite, vamos a estar hablando un poco acerca de la segunda venida de Cristo, del reino milenial, del juicio de las obras de los cristianos, del juicio de los incrédulos en el gran trono blanco y de la eternidad. Para el desarrollo de este tema les invito para que tengamos a mano nuestra Biblia y nuestro cuaderno de notas, ¿cierto? Y vamos a ir en oración al Señor para que sea el Espíritu Santo asistiéndonos en este momento para que podamos estar atentos a lo que Dios nos tiene preparado hoy. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Dios, porque tienes cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque permites estos espacios para que sigamos creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos para recibir con humildad el mensaje que has preparado para nosotros hoy. Trae iluminación, Señor, a tu palabra y a nuestra vida. Y que lo que aprendamos hoy sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para la edificación y bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a leer unos enunciados, ¿cierto? Y los vamos a dejar ahí. Y al final de la clase, cuando ya desarrollemos todo el tema, vamos a ver si son falsos o verdaderos. El primer enunciado nos dice: la segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría. ¿Será falso o verdadero? Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo. Los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego. Entonces vamos a empezar desarrollando nuestro tema, ¿cierto? Viendo que la palabra de Dios nos presenta unos sucesos que van a pasar en el futuro, ¿cierto? Como el rapto de la iglesia, donde Cristo viene en forma invisible. ¿Viene por quién? Por su iglesia. Después de esto sigue la gran tribulación, ¿cierto? También la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. Esta será de forma visible. Y Él viene para juzgar el mundo y para establecer su reino de 1000 años en la tierra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis 1:7, y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿quiénes verán la segunda venida de Cristo a la tierra? Ya vimos, dice que todo ojo lo verá. Hasta los que lo mataron, dice en una traducción del lenguaje actual, dice hasta los que lo mataron. Y dice también que cuando Cristo regrese, habrá ¿qué? Lamentación por parte de muchos, nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir juntos a Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 16. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19. Y en el versículo 11 nos dice que Jesús
viene con justicia para dos cosas. Vamos a leer. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Entonces, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos dice que Jesús es el que está montado en el caballo blanco y que viene para juzgar y pelear. Esto lo dice en el verso 11. Y describe cómo va a ser la venida de Cristo en el verso 15. Vamos a leer, ¿cierto? Y se describe que Él viene con una espada. Leamos el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto, hermanos? Que Jesús describe la Biblia que viene con una espada que sale de su boca. Recuerdan que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es espada de dos filos. Esta es la espada que sale de la boca del Señor. Es la santa palabra de Dios con la cual vamos a ser todos juzgados, ¿cierto? Para juzgar a las naciones. ¿Y cómo va a juzgar a las naciones? Con autoridad, con toda la autoridad y con todo el poder que Él tiene. Él gobernará y Él será el encargado de desatar la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, según lo que hemos visto, ¿quiénes deben temer a la segunda venida de Cristo? Muy bien, los impíos, los que no han creído en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Estas son las personas que deben temer la segunda venida de Cristo, porque en contraste con ellos, para nosotros los creyentes, ¿cierto? La segunda venida es un tiempo de regocijo, de mucho gozo. ¿Por qué? Porque es una señal del fin del dominio del anticristo y el inicio del reinado justo de Jesús, de Dios. Entonces es de mucho regocijo para nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. También dice en estos versículos, dice que el jinete que venía montado en el caballo blanco, dice que su nombre es, en el verso 11, dice que su nombre es Fiel y Verdadero. Gloria al Señor por su palabra, ¿cierto? Que nos enseña, en estos meros versículos nos enseña 4 nombres que recibe el Señor Jesucristo. Fiel y verdadero. Esto quiere decir que aunque Él viene a juzgar, ¿cierto? Porque ese es uno de los 2 motivos por los cuales viene a juzgar, siempre sus juicios están de acuerdo con la verdad y la justicia. Es decir, todos recibirán lo merecido, porque Dios es fiel, porque podemos confiar en Él. Y es verdadero porque lo que dice su palabra lo cumple. Cumple sus promesas y también cumple sus juicios, ¿cierto? Y la palabra de Dios es clara cuando dice que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y el que no ha creído en el Señor Jesucristo ya está condenado. Entonces no es que Dios, porque muchas veces podemos decir, no, es que Dios es injusto. No, en ninguna manera. Ya Dios ha establecido
cómo los hombres vamos a ir al Padre, y es por medio de Jesucristo, no es por las obras de nosotros, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, Dios cumple sus promesas y cumple sus juicios. Por eso es fiel y es verdadero. Fiel porque puedo confiar en Él. Verdadero porque cumple sus promesas y sus juicios. Y a cada uno vamos a recibir lo que nos merecemos. Vida eterna si he creído en el Señor Jesucristo. Condenación eterna y separación eterna de Dios por no haber creído en la obra redentora de Jesucristo, su muerte y su resurrección y ascensión al cielo. También en el verso 16 llama a Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto quiere decir que Cristo viene para establecer su reino perfecto acá en la tierra. Será rey sobre toda la humanidad, pero primero Él tiene que juzgar la maldad. ¿Y cómo va a juzgar la maldad? Severamente. Dice que Él va a desatar la ira de Dios sobre la tierra. ¿Para quiénes? Para los que no han creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque primero Él debe juzgar la maldad para que triunfe la justicia en su reino. En resumen de todo esto que hemos visto de Apocalipsis 19 del versículo 11 al 16, podemos decir que al final de la tribulación, Cristo vendrá a la tierra para cumplir con dos propósitos, que son ¿cuáles? Juzgar y reinar. Su juicio, como les dije ahorita, será terrible sobre la maldad, mientras que su reino será perfecto, justo y pacífico. Ahora vamos a hablar del reino milenial. Entonces, después de la segunda venida de Cristo, Él establecerá su reino perfecto de paz, un reino justo, y que va a durar 1000 años. O sea, va a ser un reinado justo, de paz, y que va a ser perfecto, y que va a durar 1000 años, dice la palabra de Dios. En este tiempo, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: ¿dónde estará Satanás en el milenio? Vamos a leer Apocalipsis 20, del 1 al 3. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces, ¿dónde va a estar Satanás durante el milenio? La palabra de Dios nos dice que va a estar atado en el abismo. Y en Isaías capítulo 11, versículo 4, describe el milenio como un tiempo de justicia. O sea que mire que la Biblia no se contradice, es una línea total de verdad y que toda apunta a nuestro Señor Jesucristo. Porque Isaías en el capítulo 11, en el versículo 4, dice que el milenio, describe el milenio como un tiempo de justicia para los pobres y un tiempo de herir y de muerte para los impíos. Es lo mismo que nos está revelando Apocalipsis, ¿cierto? También dice en Isaías 11:6 que habrá paz. Lo que estábamos diciendo ahorita, será un reino justo,
pacífico y perfecto, ¿cierto? Dice en Isaías 11:6 que habrá paz, morará el lobo con el cordero y no pasará nada. Pues qué bonita la palabra de Dios como nos enseña, y debe ser de gozo para nosotros como creyentes. No habrá maldad porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Vamos a ir a este texto, mis hermanos. Vamos a ir a Isaías, vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer en el capítulo 11, el versículo 9. ¿Listo? Vamos a ir a Isaías 11:9. Mire qué tan bonito lo que dice la palabra de Dios sobre el reinado milenial del Señor. Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que en este tiempo, ¿cierto? Del reino milenial, no hay maldad, dice la palabra de Dios. Dice que va a ser todo lleno del conocimiento de Jehová. Y yo me imagino esto, mis hermanos, y yo digo, ay, pues, ¿cómo será de bonito, cierto? Que como uno anhela en su corazón, digamos, que toda la familia de uno conociera, ¿cierto? De la obra tan maravillosa que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros y le entregaran su vida. Uno se imagina eso y se llena como de mucha esperanza, de mucho gozo, ¿cierto? Pero eso solamente lo sabe el Señor, quienes van a ir delante de su presencia. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar todo el tiempo, predicar y ya Dios se encarga de lo demás. Bueno, después de este reinado milenial, viene el juicio de las obras de los cristianos. Sí, mis hermanos. Y para esto vamos a ir a la segunda carta de Corintios en el capítulo 5. Segunda carta de Corintios, vamos a ir a nuestras Biblias. Yo espero que si me estén siguiendo en la lectura, pues que vayamos a los libros a los textos que estamos citando. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 9 y 10. Pablo dice que él procuraba agradar al Señor. Me imagino que el anhelo suyo y mío es ese, agradar al Señor en todo lo que hacemos, ¿cierto? Así como ese era el anhelo de Pablo. ¿Por qué debemos agradar al Señor? Vamos a leer el versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Para juzgar qué? Nuestras obras, lo que hayamos hecho, bueno o malo, dice la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes vamos a ser juzgados, ¿cierto? Conforme a lo que hayamos hecho en el cuerpo, ¿cierto? Sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Que se comparan las obras de algunos creyentes con oro, plata y piedras preciosas, las cuales permanecen al pasar el juicio. Otros creyentes construyen sobre madera, heno y hojarasca. Sus obras serán quemadas en el juicio. Bueno, pero entonces vamos aquí a hacer un paréntesis. Sabemos que la salvación de nosotros no es por las obras que hagamos, ¿cierto que no? Porque la palabra de Dios nos enseña
que la salvación es por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe, y que no es un don de nosotros. Dios es el que tiene la iniciativa de todo, de todo, de todo. Entonces, no es por lo que yo haga, por lo que me voy a salvar, ¿cierto que no? Es por gracia mediante la fe. ¿Y esa fe quién me la da? Dios, ¿cierto? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto lo dice en esta carta que la vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8. Pero Dios sí nos prepara para hacer buenas obras, después de que nos ha llamado, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y nos ha dado esa fe para que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados y creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección al tercer día y su ascensión al cielo. Todo esto es un proceso que hace ¿quién en la vida de cada uno de nosotros? Dios. Nosotros lo único que hemos hecho, mis hermanos, es pecar todo el tiempo, pero Dios tuvo la iniciativa de que un día Él nos diera vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nos da vida, nos prepara para hacer buenas obras. Y nosotros estamos llamados, como dice la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 3, a sobreedificar sobre el fundamento. ¿El fundamento quién es? Jesucristo. Debemos encontrar en la palabra de Dios el oro, la plata y las piedras preciosas, mis hermanos. Que no desaprovechemos ninguna oportunidad para hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, ¿cierto? De lo que Dios puede hacer en la vida de cada una de las personas que quieren escuchar un mensaje de esperanza, ¿cierto? Porque el problema del hombre no es sus sentimientos, no es que no tenga trabajo, no es que no tenga plata en sus bolsillos, no es eso. El problema del hombre es el pecado y el control que ese pecado ejerce sobre la vida de ese hombre. ¿Y quién es el único que nos puede liberar de la esclavitud del pecado? Nuestro Señor Jesucristo, Dios por medio de la obra redentora de su Hijo, Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esas son las piedras preciosas que debemos buscar en la palabra de Dios. Dice que van a ser juzgadas nuestras obras, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, que si permaneciere la obra de alguno, éste recibirá recompensa. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice que recibirá recompensa, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que las recompensas son las coronas. Y también dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir? Llegará con las manos vacías delante de Dios. Desperdició las oportunidades de predicarle a otras personas, de trabajar en la obra del Señor. Pero entonces pierde la salvación. No la pierde. Solamente que va a llegar a la presencia de Dios con las manos vacías, pero va a ser salvo, dice la palabra de Dios en el verso 15. Significa que algunos salvos llegarán ante Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no tenemos nada para presentarle al Señor, no predicamos, no sentimos esa compasión por las almas que estaban perdidas. Esto es lo que quiere decir, pero la salvación no la perdemos, ¿listo? Porque este texto puede ser mal interpretado
Y entonces muchas personas pueden pensar que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no somos, ya lo vimos, la palabra de Dios nos enseña, no somos salvos por obras, sino por gracia mediante la fe que Dios pone en nosotros. Permisito, hermanos, toma agüita. Bueno, ahora vamos a ir a la otra parte. Entonces ya estuvimos en el juicio de las obras de los cristianos. Y ahora vamos para el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. Y esto está en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Listo, ya estamos ahí paraditos y vamos a hacer preguntas. Vamos a pararnos en el versículo 12, mis hermanos. Vamos a ir al versículo 12 y lo vamos a leer y yo voy a hacer una pregunta y ustedes la van a responder. Entonces, Apocalipsis 20, del 11 al 15, describe el juicio de los muertos. Todas las obras de los incrédulos serán examinadas, ¿cierto? Dice en el versículo 12, ¿quién es el juez? A ver, ¿quién es el juez? Muy bien, Dios es el juez porque dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, el juez es Dios. ¿Qué pasará con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? En el verso 15, vamos a leer el verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se describe el lago de fuego en Apocalipsis 14, 10 y 11? Vamos a ir a Apocalipsis 14, 10 y 11, ¿listo? Dice, mire pues cómo describen el lago de fuego en Apocalipsis 14, 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, mis hermanos, que este lugar se describe como un lugar de tormento, con fuego, con azufre, y dice que no hay reposo ni de día ni de noche. Entonces mire cómo la palabra de Dios es tan clara y nos describe que no hay reposo en este lugar, que es un lugar de tormento eternamente. Todo el tiempo es tormento. ¿Quién estará en el lago de fuego? En Apocalipsis 20:10 lo dice. Dice que va a estar el diablo, la bestia y el falso profeta. Para esto fue diseñado el lago de fuego. ¿Y para quiénes más? Muy bien, para los que no han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, como el único camino para ir al Padre. Ellos también estarán en el lago de fuego. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar al tema de la eternidad. Vamos a ir a Romanos 8:21. Romanos 8:21. A ver, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra de Dios:
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué texto tan esperanzador, ¿cierto? Somos libertados de la esclavitud de la corrupción. Entonces, la creación misma, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, seremos libertados ¿de qué? De la esclavitud, de corrupción, y vamos a ir ¿a dónde? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Después del reino milenial, ¿cierto? Y del juicio del gran trono blanco, Dios destruirá la presente creación y creará un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad, Jerusalén la celestial. En la santa ciudad habitará Dios con sus redimidos. Bendito el Señor, ¿cierto? Que nos ha escogido, que nos eligió, que nos redimió. ¿Para qué? Para que nosotros habitemos con Él en la santa ciudad. Y vamos a mirar esto en Apocalipsis 21, en los versículos del 1 al 3. ¿Listo? Apocalipsis 21, del 1 al 3, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces miremos la palabra de Dios, cómo nos describe la santa ciudad, la Jerusalén celestial. Y vamos a ver unos versículos de Apocalipsis donde nos dicen unas condiciones que se verán en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva. Esto es mucha esperanza para cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima, no habrá llanto ni dolor. Tomemos nota de estos versículos, mis hermanos. En Apocalipsis 21:27 dice que no entrará ninguna cosa inmunda. O sea que habitarán solo creyentes, ¿cierto? Sí. Vamos a ir. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En Apocalipsis 22:3 dice que no habrá maldición y le serviremos al Señor Jesucristo. O sea, ahora servimos en el lugar de reunión a nuestros hermanos, ¿cierto? Pero cuando estemos con el Señor, al que le vamos a servir es a Él. Aunque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor, ¿cierto? Y no para los hombres. Pero en ese momento ya vamos a estar delante de su presencia, es decir, sirviéndole al Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 22:3.
y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y en Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué bonito el Señor, mis hermanos, ¿cierto? Por eso ese himno que dice, cuán gloriosa será la mañana en que venga Jesús el Salvador, ¿cierto? ¿La recuerdan? Que es muy bonita. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Gloria al Señor por este tema, porque tenemos una esperanza grande y maravillosa de estar delante de la presencia del Señor, mis hermanos, y que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos ayude a perseverar para seguir en este camino tan maravilloso del Señor, ¿cierto? Tenemos aflicciones y todas las cosas, pero Él mismo nos da el consuelo. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a mirar las afirmaciones que hicimos. Listo, vamos pues al principio. Ahora sí las podemos contestar si son falsas o verdaderas. La segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría. Falso, ¿cierto? Porque los impíos, los incrédulos deben temer, y dice la palabra de Dios que va a haber lamento por muchos. Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo. Verdadero. Los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego. Los no creyentes. Verdadero, mis hermanos. Bueno, espero que lo hayan contestado bien. Ahora vamos para reflexionar, ¿cierto? Para reflexionar tenemos una pregunta de autoevaluación. ¿Qué predomina más en la construcción de su vida? ¿Oro, plata y piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca? Esto es para reflexionar. Recordando lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos debemos rendir cuentas a Dios, ¿cierto? Para hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar los nombres de conocidos de cada uno de ustedes que aún no hayan creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no podemos hacer nada para cambiar el destino eterno de estas personas, ¿cierto? ¿Quién lo puede hacer? Dios. Dios es el único que puede cambiar el destino eterno de estas palabras. Nosotros lo único que le debemos pedir a Dios que es oportunidades para hablarles de Cristo. Eso sí lo podemos hacer nosotros, hablarles de Cristo de todas las maneras, como dice la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo. Digámosles y digámosle, ya Dios hace la obra en cada uno de ellos. Para crecer, ¿qué vamos a hacer para crecer esta semana? Vamos a leer Apocalipsis del 19 al 22, o sea, los versículos 19, 20, 21 y 22. Y vamos a leer también el Salmo 22 y el Salmo 24, un capítulo por día. Y vamos a memorizar 2 de Corintios 5, 10. 2 de Corintios dice así, 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo.
lo vamos a volver a leer, ¿cierto? Y una tarea es que lo memoricemos. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Bueno, mis hermanos, y ahora vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que nos ha dado y por la esperanza que tenemos, ¿sí? Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres claro en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero, Señor, eres justo. Vas a reinar sobre la tierra, Señor, y vas a juzgar, Señor, con justicia a todas las naciones, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que seamos dóciles y obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Señor, para que sintamos compasión por las almas que lo único que necesitan es de tu presencia en la vida de ellos. Te pedimos que nos ayudes cada día a conocerte más a través de tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza tan maravillosa que nos has presentado en esta noche, Señor. Y que sea nuestra meta, Señor, vivir para agradarte, Señor, sabiendo que un día vamos a estar rindiéndote cuentas, Señor, a ti. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que nuestra vida esté rendida a ti en obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Dios, trabajemos en nuestra santidad, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.